José Carlos Mariátegui es uno de los más importantes intelectuales peruanos del siglo XX. Él vivió en esta casa, en Washington Izquierda, entre los años de 1925 y 1930. Mariátegui recogería en numerosos artículos sus preocupaciones por el arte y la cultura de su tiempo. Como él decía, fue movido por un impulso vital hacia la literatura y la vivió no como un hecho, sino como una pasión. Nació en Moquegua el 14 de junio de 1894. Luego de una breve estancia en Huacho con su madre y sus hermanos, se trasladó a Lima para ser tratado de una temprana enfermedad, razón por la cual no pudo terminar su educación escolar. De esta manera se convirtió en un autodidacta. Con 14 años ingresó a trabajar al diario La Prensa como operario, pero por sus precoces capacidades intelectuales ascendió a la plana principal de dicho periódico. Mariátegui, como intelectual y político, tuvo dos rasgos muy saltantes. En primer lugar, fue un escritor precoz, teniendo en cuenta que la mayor parte de su obra lo escribió hasta los 35 años. En segundo lugar, Mariátegui fue un autodidacta, ya que debido a un accidente que sufrió durante su niñez, tuvo que abandonar la escuela. Su formación la realizó realmente como periodista, escribiendo crónicas, relatos, inclusive notas policiales. Con el tiempo se ganó el formar parte del staff más importante de la prensa y ascendió hasta finalmente tener su propio periódico. Fue colaborador de diversos medios escritos como el TARF, Lulú, Colónida y El Tiempo. Mariátegui también fundó y dirigió publicaciones propias como Nuestra Época y La Razón, a través de las cuales tomó contacto con los principales dirigentes del movimiento obrero y de la reforma universitaria. En 1919, como se recuerda, Leguía asumió el cargo. El gobierno de Leguía encontró al país en una etapa convulsa. Los trabajadores habían comenzado a organizarse. Era el periodo en el cual los gremios pasaban a convertirse en organizaciones sindicales. Y una de las personalidades que más influyó en este periodo fue precisamente José Carlos Mariátegui, haciéndoles ver la necesidad de convertir los gremios en organizaciones sindicales y la necesidad de crear los sindicatos como organismos de frente único. Los sindicatos debían representar a los trabajadores independientemente de sus ideas políticas, de sus convicciones religiosas, de su raza, de su situación social incluso. Mariátegui fue uno de los impulsores de ese gran movimiento social que se llamó la lucha por la jornada de las 8 horas y de la gran huelga de enero de 1919. Desde el diario La Razón, que él había fundado, trabajó en tal sentido y apuntaló el movimiento. Por eso es que cuando triunfa el paro de las 8 horas y los trabajadores hacen una gran demostración de masas para celebrar esa victoria, van donde José Carlos Mariátegui para agradecer su aporte, su contribución, su apoyo a esta causa. Entonces Mariátegui ya a partir de 1919 se había convertido en una figura más o menos destacada, relevante del movimiento popular en nuestra patria. El gobierno de Leguía no es otra cosa sino el gobierno de la modernización capitalista. Leguía lo que busca es crear un régimen social, digamos, vinculado a los Estados Unidos, fuertemente enraizado en la política capitalista y orientado a defender los intereses de la clase dominante. Para este efecto tenía que liberarse de trabas, liberarse de la presencia de Mariátegui. Y le plantea irse a Europa en condición de comisionado de prensa de la Embajada Peruana en Roma. Mariátegui llega a Europa en 1919, se adhiere al marxismo y se identifica con la Revolución Rusa. Aunque residió principalmente en Italia, donde se casó con Ana Chiappe, viajó a Francia, Alemania y Austria, donde no llegó a conocer la Rusia bolchevique. 3 son los temas que Mariátegui ve con gran preocupación. El primero de ellos se refiere precisamente al surgimiento de las luchas populares en los países de Europa. Es decir, el surgimiento y la afirmación de la clase obrera como una fuerza social capaz de avanzar por la transformación de la sociedad. Un segundo gran fenómeno que pudo estudiar Mariátegui fue el surgimiento y el ascenso del fascismo. El problema era bien simple. El gran capital, el capital financiero, tenía que hacer frente al ascenso popular y a las luchas de los trabajadores
y no podía hacer frente sino a través de acciones de fuerza. El fascismo tuvo la idea de que había que levantar un movimiento contra la clase obrera, acusándola de ser responsable de la crisis, porque los trabajadores tenían privilegios a diferencia de otros segmentos de la población. El surgimiento del fascismo fue caracterizado por Mariátegui como lo que era: un régimen antiobrero, un régimen antipopular, contrario a las necesidades y expectativas de los países y de los pueblos. El tercer factor que Mariátegui estudió en Europa fue el surgimiento de los partidos comunistas. La idea para los dirigentes de los partidos socialistas era que se podía lograr cambios en la estructura de dominación capitalista sin acabar con el sistema de dominación capitalista. Es decir, se podía de alguna manera mejorar la situación de los trabajadores sin cambiar del régimen económico y político y social. Los sectores más radicales del socialismo de la época no aceptaron esas tesis y entonces resolvieron fundar los partidos comunistas. La organización de los partidos comunistas fue una experiencia que Mariátegui pudo ver claramente y que pudo asimilar. Regresa al Perú en 1923 y restablece su relación con el movimiento obrero y estudiantil. Se incorpora a la Universidad Popular Manuel González Prada, bajo el rectorado de Víctor Raúl Haya de la Torre, y dirigió su revista Claridad. En 1924, como secuela de su enfermedad infantil, se le amputa la pierna derecha. Tras su recuperación, Mariátegui se aboca al estudio de la realidad nacional e internacional, además de comenzar a impulsar la organización del naciente socialismo peruano. Era un peruano que estaba dispuesto a desarrollar un trabajo constante y meritorio por construir un modelo social que responda a las necesidades del país. Por eso, cuando vuelve de Europa, regresa con 3 ideas bien marcadas. Primero, crear una revista que llevara el pensamiento del socialismo hacia las masas. Mariátegui edita y dirige la revista Amauta entre 1926 y 1930, considerada la más importante del siglo XX, y el quincenario Labor en 1929. La importancia de la revista Mauta se expresó sobre todo en su amplitud crítica, ya que no solamente difundió las ideas marxistas, el indigenismo y las diversas corrientes de vanguardia, sino que integró a diversas tendencias de carácter político. La existencia de la Mauta fue la propuesta que hizo para relacionar el socialismo con el problema del Perú. Para él era de vital importancia unir el arte, la política y la cultura. En segundo lugar, Mariátegui se dedicó a crear una organización política con el nombre de Partido Socialista, al cual le adscribe una declaración de principios en la cual reconoce el marxismo-leninismo como la ideología del partido, le da una noción de clase como el partido de la clase obrera y le da la tarea de construir el socialismo en el Perú. Y el tercer elemento básico para Mariátegui fue la formación de la organización sindical, la Central Sindical. Mariátegui crea la Confederación General de Trabajadores del Perú para dar forma a su pensamiento y la herramienta de lucha que son los trabajadores, la organización sindical. Como parte de este proceso, publicó los libros La escena contemporánea en 1925 y los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en 1928. Y deja preparados para su publicación Defensa del marxismo y la novela y la vida, entre otras. Los 7 ensayos no solamente es una obra capital para la comprensión de la realidad peruana, sino también de toda América Latina. Ha sido traducida a más de 25 idiomas y cuenta con más de un centenar de ediciones de diverso tipo, tanto impresas como en versión electrónica. Acosado por el régimen de Leguía, Mariátegui tomó la decisión de trasladar su residencia y la revista Mauta a la ciudad de Buenos Aires. No logró su propósito, ya que falleció el 16 de abril de 1930, víctima de la enfermedad que lo aquejaba desde niño. Sus restos fueron velados en Washington Izquierda. Desde ahí partió el sepelio, compuesto por cientos de obreros, estudiantes e intelectuales con dirección al cementerio Presbítero Matías Maestro. La Casa de Washington Izquierda, por referencia al Paseo Colón, convertida hoy en la Casa Museo José Carlos Mariátegui, se ubica en el Jirón Washington 1946, en el Cercado de Lima. Construida a mediados de la década de 1920, albergó en condición de alquiler a José Carlos
Mariátegui y a su familia los 5 últimos y más productivos años de su vida, entre 1925 y 1930. La casa de Mariátegui fue el centro de confluencia de intelectuales, artistas y dirigentes trabajadores de su tiempo, en la sala principal donde se encuentra el simbólico Rincón Rojo. Le gustaba Wagner, en general la música de cámara, la cual hacía tocar en su vitrola para que acompañara sus tertulias. De voz delgada, su expresión era precisa. Sin extravagancias ni desbordes, hablaba como escribía, siempre tratando de encontrar las palabras adecuadas. Además de funcionar como casa-museo con el fin de difundir la vida, obra y pensamiento de Mariátegui, en ella se desarrollan diversas actividades culturales, como exposiciones, conferencias, seminarios y talleres. Cuenta además con una biblioteca pública especializada. La importancia de su vida y de su obra no es solamente para los peruanos, sino para toda América Latina. Antonio Melis, célebre crítico literario italiano, dijo alguna vez que Mariátegui fue el primer marxista de América Latina. Mariátegui no era un mero divulgador, ni siquiera un mero repetidor de Marx, sino que, gracias a su obra, realizó una de las más importantes interpretaciones acerca de la realidad de nuestro país. Mariátegui había dicho que su vida era una flecha, que no podía caer sin llegar a su destino. Bueno, se puede decir que llegó a su destino cuando concretó esos 3 objetivos por esa misión que era considerada por Mariátegui una misión histórica. Se fue Mariátegui, pero nadie puede negar que sigue estando presente en los corazones más nobles y en los generosos sueños de cambiar la vida para que todos, especialmente los más necesitados, puedan vivir como él, con una eterna sonrisa, orgullosa y dignamente. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Viri, te escucho. Sí, listo, gracias. Bien, compañeros, compañeras, asistentes aquí en este espacio, desde la comisión organizadora reciban un saludo cordial y combativo. En el marco del ciclo de conferencias Octubre Rojo, hemos considerado pertinente justamente llevar a cabo este evento en conmemoración de un hecho trascendental de importancia múltiple. Este hecho trascendental e histórico de importancia para la clase trabajadora es la fundación del partido Mariátegui, lo que en un primer momento es el Partido Socialista y después a partir de mayo del 30 pues se convierte en Partido Comunista. Este partido de Mariátegui, digamos este evento acerca del partido de Mariátegui justamente se lleva a cabo bajo la premisa de dar vida al aparato de conducción de la clase trabajadora en su lucha por sus reivindicaciones inmediatas y por sus intereses de clase. Asimismo, compañeros y compañeras, la celebración de la fundación del partido de Mariátegui, que se llevó a cabo un día como ayer, un 7 de octubre del año 1928, pues es un hecho histórico que cabe revalorar, conmemorar y más aún demostrar, ¿no? De debatir su vigencia y también acerca de la necesidad de refundar el partido de Mariátegui. Ese es justamente el tema a tratar el día de hoy. Tenemos para ello la participación de 3 compañeros que a la vez son parte de las organizaciones que han coordinado este ciclo de conferencias de Octubre Rojo. En un primer momento tenemos
En un primer momento tenemos la participación del compañero Vladimiro Centeno Herrera. Él es docente de la Universidad Nacional del Altiplano y también representante del núcleo ML en Puno. También contamos con la presencia del compañero David Porras, representante del Comité 7 de octubre y expresidente del Instituto de Desarrollo Urbano Ciudad. Asimismo, también nos acompaña el compañero Dante Castro. Él es secretario general del Movimiento de Liberación 19 de Julio y también Premio Casa de las Américas. Los compañeros, cada uno de ellos van a tener exactamente 20 minutos para disertar sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, pasando esa etapa de exposiciones, tendremos también 1 o 2 rondas de preguntas, según la disposición de los compañeros aquí asistentes, para lo cual también tendrán un par de minutos para hacer sus preguntas, y los compañeros tendrán un espacio de 5 minutos para mencionar las respuestas, ¿no?, a las interrogantes que se les planteen. Bueno, eso es en cuanto a la metodología, compañeros. Y también me gustaría decirle a los compas que nos están acompañando en la sala del Google Meet, que apagaran sus cámaras y sus micrófonos, en tanto los compañeros se exponen los temas planteados. Y bueno, a quienes nos están observando también por la transmisión vía Facebook, también si se sirven a hacer algunas interrogantes respecto al tema, serán resueltas aquí en esta conferencia. Sin más, compañeros, vamos a escuchar ahora al compañero Vladimiro Centeno durante 20 minutos. Por favor, le pedimos ser preciso en el tema. Nosotros le estaremos avisando con anticipación para que cumplamos con el tiempo programado. Gracias. Por favor, encienda su cámara, compañero Vladimiro. Gracias. Adelante. Muy buenas noches, compañeros, camaradas, hermanos y hermanas, y agradecido por esta oportunidad que nos permite también socializar nuestras propias sensibilidades, perspectivas académico-intelectuales y fundamentalmente políticas, convicciones políticas. En esa medida, creo que hablar de Mariátegui es un elemento que no podemos soslayar nosotros, pero no solamente se trata de hablar de Mariátegui, sino fundamentalmente comprender al hombre, al símbolo y al gran maestro que ha constituido Mariátegui para las generaciones, incluso futuras. Porque Mariátegui no solamente es un intelectual, no es simplemente un político, sino que es el hombre más integral que ha podido concebirse en el Perú. José Carlos Mariátegui, La Chira, nacido en Moquegua en 1894, y bueno, finece en Lima 1930, es uno de los hombres más integrales que hemos tenido en la historia republicana. Mariátegui sufrió todos los abandonos posibles en el contexto de una sociedad fracturada en su identidad, en su inteligencia, en su visión y en su proyecto nacional que no logra articularse hasta la actualidad.
producto de un largo colonialismo que no se ha superado tampoco. Pero en Mariátegui, este abandono no alimentó un fatalismo como una buena parte de los peruanos en su percepción del país, en su percepción de los hechos que ocurren en el mundo. Tampoco implicó un fundamentalismo o un resentimiento superficial o un cinismo criollo, como el neoliberalismo nos conduce actualmente. Bueno, ese abandono más bien fue una motivación muy importante en él y permitió, pues, y emprendió frente a esa realidad, frente a ese abandono que sufrió como persona, como ser humano, una respuesta. Esa respuesta fue una formación autodidacta que lo convirtió en uno de los grandes pensadores influyentes del país, aunque los que hemos leído sus obras, hemos revisado sus biografías, no hayamos todavía comprendido en su justa dimensión lo que representa Mariátegui para los peruanos, incluso para la reflexión universal sobre la condición humana. Creo que en esa medida es de vital importancia que esta noche reflexionemos profundamente del signo, del significado, de la trascendencia que debe tener para nosotros la persona, el intelectual y el político peruano José Carlos Mariátegui. Mariátegui sufrió una convalecencia física y la respuesta a esta convalecencia física fue el explorar el mundo con una sensibilidad particular, como asumió un reto y una perspectiva distinta que a veces la mera experiencia común no nos permite visualizar. Esta convalecencia física dio vuelco hacia un hábito de lectura que adquirió desde la infancia, y ese hábito de lectura, desde luego de fuentes diversas, le permitió alcanzar una visión integral de la realidad nacional y mundial. Con esa visión, con esa información, con esa comprensión, se va a trasladar a Europa, y en Europa, justamente aprovechando el exilio en la época de Leguía, va a asumir una posición, una ya respuesta concreta frente a esa realidad nacional y mundial que experimentó en Europa. Una convicción para transformar esa realidad inhóspita para los sectores excluidos de las decisiones del poder de determinar el destino del país, y le permitió forjar los instrumentos necesarios para alcanzar esa misión, o para realizar esa misión de transformación de la realidad nacional y, si es posible, mundial. Creo que en esa perspectiva hay que valorar en Mariátegui las dimensiones. Mariátegui, por su experiencia vital, creo en lo humano, fue sumamente comprensivo de la condición humana. La experiencia de contemplar día tras día ese sufrimiento, esa abnegación, ese esfuerzo por dar un bienestar mínimo de su madre, realmente le ayudó a forjar una sensibilidad que a veces nosotros ignoramos, incluso en nuestro quehacer político. Le permitió alcanzar una sensibilidad social y comprendió que el Perú era una diversidad, era una fractura también social, una jerarquización intolerable. Y en esa perspectiva, a pesar de esa convalecencia, a pesar de esas limitaciones, no pudo
simplemente mantener la pasividad, y más bien fue un hombre de acción a pesar de múltiples limitaciones. Fue un hombre de grandes decisiones, y también debemos valorar la dimensión intelectual. A veces nosotros, los políticos, caemos en ciertos dogmatismos, caemos en ciertos esquematismos, y en esa medida a veces cerramos nuestra visión, nos planteamos o ponemos nuestros propios muros. En ese aspecto, Mariátegui fue sumamente abierto, sumamente crítico, sumamente perceptivo de todos los matices y de la diversidad en todos los aspectos de la vida humana, específicamente en los debates intelectuales, en los debates ideológicos, en los debates políticos, razón por la cual los mismos dirigentes del marxismo en varias oportunidades lo tildaron, lo acusaron, como siempre ocurrió también con grandes líderes en la historia del desarrollo de las sociedades. En la política, creo, no podemos ignorar, con todo ese bagaje de experiencia humana, de compromiso social, de acción intelectual, forjó para nosotros instrumentos útiles, perspectivas de elección para generaciones futuras que no hemos asimilado oportunamente. Un primer instrumento de lucha que lo encaminó incluso para un aprendizaje más integral de la sociedad fue el periodismo. Periodismo entendido como realmente una búsqueda, una investigación permanente del acontecer cotidiano de la vida nacional y de la vida mundial, entendido en esa perspectiva, no como el instrumento de encubrimiento de su capacidad de desinformación, de creación de cortinas de humo, como hoy se asume el periodismo, sino el periodismo en el sentido exacto de la búsqueda de la verdad, de la indagación de los aspectos, incluso invisibles, pero que son determinantes para orientar los procesos sociopolíticos en cada sociedad. Mariátegui desarrolló una forma de enseñanza-aprendizaje que hoy se pretende retomar, pero con múltiples tergiversaciones o sin mayor comprensión. Las universidades públicas dirigidas a las personas sin oportunidad para una educación formal seguramente, pero que eran espacios de una educación comunitaria, de una educación pública, de una educación orientada hacia el fortalecimiento de las habilidades humanas, sociales y políticas de nuestros semejantes, especialmente los grupos sociales excluidos o simplemente subordinados a los grupos sociales criollos que detentaban el poder. Creo que son aspectos que debemos mantener hoy y poner en uso. Fue uno de los grandes promotores de la construcción de las organizaciones sociales, porque él también es el fundador de lo que hoy se conoce como CGTP, cuya herencia prácticamente se ha reducido a su mínima expresión, y no se da una nueva redimensionamiento a esta herencia que nos dejó Mariátegui, pero que los que se supone que han debido conservar, fortalecer, reorientar según las circunstancias, pero sin perder la visión estratégica, simplemente abandonaron y asumieron una actitud defensiva y terminaron convirtiendo esta instancia en un ente meramente burocrático. A nivel político nos dio los 3 instrumentos fundamentales: la ideología,
la lucha ideológica, el debate ideológico, porque él asumió toda una posición de cómo se debería interpretar el Perú, de cómo se debería concebir el Perú y cuáles deberían ser los elementos de transformación para construir un nuevo Perú. Es el debate ideológico que hemos repetido muy, vamos a llamar parafrásicamente, pero no hemos asimilado, no hemos comprendido debidamente cómo se debería interpretar incluso el marxismo, porque él interpretó el marxismo, porque el marxismo se debería adecuar también al contexto real del país. Por eso él empleó esa frase que las grandes transformaciones, la liberación del Perú tenía que ser producto de una creación heroica del pueblo y no una imitación muchas veces barata de otras experiencias. Y ese fue el aporte ideológico que debemos volver a retomar y volver a estudiar y volver a comprender profundamente. La organización política, con todas las estrategias y las tácticas correspondientes, forjó un instrumento, un partido político que debería habernos conducido a una transformación real, pero con múltiples infiltraciones, con complejos todavía de lucha, digamos, de identidad colonial o de pensamiento colonial. Simplemente este partido fue destruido o hecho pedazos con múltiples divisiones y subdivisiones, y esa es la tarea que nos toca recuperar. Un solo partido, un solo instrumento con una capacidad de transformar el país y finalmente el gran programa que está inscrito en su programa de la fundación del partido, que tenemos que volver a estudiar y recrearla permanentemente. Entonces, estos son los instrumentos que nos ha heredado Mariátegui y que nos toca valorarlos, enriquecerlos y realmente recrearlos según la realidad actual que afrontamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, compañero Vladimiro Centeno, por su participación y también reiteramos el agradecimiento por acompañarnos en estas varias actividades que venimos organizando. Bien, el compañero aquí nos ha hablado de algunos datos biográficos de la Mauta, ¿no? También de sus aportes y contribuciones a partir de la interpretación de la realidad peruana desde su concepción marxista-leninista, ¿no? Bien, luego vamos a dar la palabra al compañero David Porras, quien también tendrá 20 minutos para exponernos sobre el tema. Compañero, por favor, tiene usted la palabra durante 20 minutos. También le pedimos encender su cámara, por favor. ¿Está bien ahora? ¿Está bien así? Sí. ¿Estamos bien? Ya. Bien, compañeros. Es un honor estar en presencia de compañeros tan comprometidos con una causa histórica. Para mí también es emocionante conversar y rendirle homenaje al 7 de octubre, fecha en que se funda el Partido Socialista Peruano, lo funda Mariátegui, con 9 compañeros, bueno, él y 8 miembros más, y que ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Tratándose de la fecha. También es emocionante para mí en mi condición de bitartino, ¿no? Yo soy bitartino de nacimiento, hijo de provincianos, hijo de obreros, y también a veces he alternado mis estudios como obrero en la carretera central. ¿Por qué hago mención a esto? Porque seguramente algunos tienen conocimiento y otros de repente todavía no han interiorizado mucho la historia del partido de Mariátegui.
Si bien es cierto, el partido de Mariátegui se funda el 7 de octubre de 1928 en una segunda reunión en Barranco, hubo una primera reunión en la Herradura y hubo una tercera reunión. Y la composición obrera de algunos de sus miembros nos dice mucho del valor que Mariátegui le otorgaba a la clase como tal en la fundación de su vanguardia. Entonces yo quisiera comentar en esta breve exposición, en primer lugar, el contexto en que se produjo toda esta constitución del partido.